presidente López Obrador le puso una chinga horrenda al payaso de Jorge Ramos. Lo exhibió hasta por debajo de la lengua. Miren, el presidente López Obrador habló de tres buenas noticias, ¿no? Primero dijo, voy a darles dos buenas noticias, algo que ya le comentábamos desde el principio en esta transmisión. En primer lugar, dice que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés al proyecto del ministro calderonista Luis María Aguilar al negarle el amparo al tío de Luis Cárdenas Palomino. Usted sabe, el acólito, uno de los acólitos más importantes de Genaro García Luna. Este señor tiene pues en su haber una serie de acusaciones y se le acusaba a Gustavo Cárdenas Fuentes de buscar evitar pagar 342 millones de pesos en impuestos y de utilizar a la Suprema Corte para esto, de utilizar al ministro calderonista Luis María Aguilar, pues él es el que propone este proyecto ante la segunda sala, creo que dije que era la segunda sala, ¿verdad? Sí, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, el presidente López Obrador plantea lo que aquí le mostramos desde muy temprano. De hecho, ahí tiene el video donde ahí lo voy a volver a poner. Cómo es que pues todos se oponen a este proyecto de ese calderonista, de Luis María Aguilar. Lo celebra y dice que estamos pues hablando de una situación muy propositiva para México, porque no solamente nos estaríamos ahorrando 342 millones, sino aproximadamente 10,000 millones. Yo me quedé así de, bueno, creo que aquí sí el presi exageró, ¿no? Está exagerando el presidente, ¿no? Pues nada más dijeron que eran 342 millones. No, explica el presidente que debido a la jurisprudencia, esto pudo haber dejado algún tipo de precedente y otros infames criminales, evasores de impuestos, pudieron haber utilizado el caso del tío de Cárdenas Palomino para también buscar que le regresaran su lana. Y que esto hubiera dado la vuelta en unos 10,000 millones de pesos que nosotros como mexicanos hubiéramos tenido que pagar. Por si no lo vi en la mañana, aquí está cómo le dan una cachetada cómo lo mandan muy lejos, lo mandan a chiflar ahí a la finca de López Obrador, a este calderonista Luis María Aguilar. Sí, ministro presidente, doy cuenta con el amparo directo en revisión 3901/2021 que propone. Primero, en la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, se devuelve jurisdicción al 21º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Tercero, se deja sin efectos la sentencia dictada en cumplimiento por la sala responsable. Ministra Esquivel Moza, en contra. Ministro Aguilar Morales, a favor. Ministro Ortizal, en contra. Ministro Lainez Potisek, En contra. Ministro Pérez Dayán, En contra. Ministro presidente, le informo que hay 4 votos de los ministros Lainez Potisek y Pérez Dayán y de las ministras Esquivel Moza y Ortiz Salf en contra de la propuesta. Consecuentemente, el asunto no es aprobado y pasa a un sistema. Así fue, ¿no? Y pues la appellation, la Pérez Prado, el calderonista Luis María Aguilar. Y hay algo muy importante. Mira, aquí hay 2 ministros que han sido pues vinculados precisamente con la derecha, con lo que viene siendo las esferas del poder y que se han opuesto a situaciones propositivas para el pueblo de México, como lo ha planteado López Obrador. Me refiero al jocoso ministro Lainez Potisek y a Pérez Dayán, el ministro Pérez Dayán, ¿no? Ambos. Yo estoy convencido que en esta determinación usted contó muchísimo, usted que nos ve y que nos escucha. Que usted esté fiscalizando de esta forma a nuestros ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia plagados de privilegios y que esté muy pendiente de este tipo de determinaciones en las salas de la Suprema Corte de Justicia contó para la decisión de Lainez Potisek y de Pérez Dayán. De verdad. Yo se lo agradezco. Le agradezco a usted que esté despierta, que esté fiscalizando a este tipo de personajes, pero no fue la única buena noticia que dio a conocer el presidente López Obrador. Comentó algo que íbamos a plantear aquí en Sin Censura más adelante, como es que ayer una corte en Florida desechó el recurso que presentaron los abogados de Genaro García Luna
para que no le dieran curso a la denuncia de corrupción del gobierno mexicano contra quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y que, pues usted lo sabe perfectamente, fue encontrado culpable aquí en Estados Unidos de narcotráfico, de 5 acusaciones formales relacionadas al narcotráfico. El presidente adelantó que mañana va a ir el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a la mañanera. Va a ir Pablo Gómez a la mañanera, quien por cierto no nos ha dado entrevista, no sabemos por qué, ¿no? Da entrevista en otros medios, acá hasta independientes, pero sin censura, no sabemos por qué, ¿no? Pero a ver si un día se anima el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué diferencia con Santiago Nieto, que él sí nos daba entrevista, ¿no? Bueno, pues este cuate no querrá, pues tendrá sus razones, pero mañana estará ahí en la conferencia de prensa mañanera Pablo Gómez, el titular de la UIF, para dar más información sobre esta denuncia que busca restablecer más de 600 millones de dólares, al pueblo de México, que García Luna pues habría malversado en sus gestiones cochinas como narco, como politiquero y como el apapachado de personajes como Ciro Gómez Leiva, quien fue mencionado hoy en la conferencia de prensa mañanera, junto con Jorge Ramos. Mire, creo que la golpiza absoluta se la llevó Jorge Ramos hoy en la mañanera, ¿no? Hoy el presidente, híjole, en primer lugar, bueno, pues le responde a Jorge Ramos, ¿no? Dice que ayer le había hecho una serie de cuestionamientos a Jorge Ramos y que en sus programas respondió de lo más simplista y con la obviedad de que trabaja en Univisión. Ahí está el tuit. Señor presidente López Obrador, vi que hoy me hizo 2 preguntas en la mañanera, se las contesto. Trabajo para la cadena Univisión en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1984 y mi salario es y ha sido producto de mi trabajo como periodista independiente. Independiente, dice el güey, ¿eh? Usted lo sabe porque lo he entrevistado varias veces. Eso no cambia el hecho de que en su gobierno se hayan más de 146,000 asesinados, más que en casi un siglo, y ya que estamos intercambiando información, le vuelvo a solicitar una entrevista para la televisión. Ojalá y acepte como antes. Mire, yo no es que defienda yo a López Obrador, pero tampoco a nosotros nos ha dado entrevista, como muchos que a pesar de que estamos en la lista de Guacamaya Leaks, muchos nos llega la entrevista, bueno, entre estos con mucho respeto el presidente López Obrador, pero entendemos que no le va a dar entrevista personal a ningún medio durante todo el sexenio. Eso es lo que entendemos. No lo ha hecho. Hasta el momento no ha tenido una entrevista tú a tú con algún reportero, con algún medio en específico. Responde preguntas en la mañanera, ¿no? Así que, pues estas son tonterías de Jorge Ramos. Lo que sí es que no responde cuánto gana. Y la obviedad de efecto es que trabaja para Univisión. Pero como bien plantea López Obrador, habría que pues preguntarle a Jorge Ramos qué tipo de intereses defiende Univisión, al servicio de quién está Univisión, si manipula o no Univisión, y lo más importante, lo que no contesta en este tuit, cuánto gana ahí en Univisión. Así de sencillo. Le explica a él y a Ciro Gómez Leiva, quien dice el presidente, están en la misma, otra en la consigna de los homicidios, que pues han logrado en su gobierno lo que no se había logrado en los 3 últimos sexenios, una disminución de los homicidios, y tajantemente López Obrador asegura que el campeón de los homicidios fue Felipe Calderón, pues aumentaron en más de un 198% en su sexenio, pero que esto no lo dice ni Jorge Ramos ni Ciro Gómez Leiva, que hasta defendió a Genaro García Luna y todavía es simpatizante de García Luna. Vamos a ver qué responde Ciro a esto, ¿no? Porque ya sabe que tiene ahí a una señora que él no lo puede hacer, ¿no? No está pendiente, no está monitoreando la mañanera. Tiene una señora ahí que le trabaja estas mañaneras, ¿no? Le da un resumen de lo que son las mañaneras y le dice, patrón, esto fue lo que dijeron de usted hoy en la mañanera, ¿no? Bueno, de nada de los homicidios en tiempos de Calderón o de las chingaderas en las que incurrió Genaro García Luna hablaron ni Jorge Ramos ni Ciro Gómez Leiva. Y ahora que daba las pues muy buenas noticias, el presidente López Obrador dijo, tengo otra que no le gusta pero para nada a los conservas,
que el dólar ande muy fuerte. Mire, yo he visto unas maromas olímpicas en las redes sociales e incluso de gente que está por dogma en contra de todo lo que tiene que ver con López Obrador, para justificar, según ellos, que el hecho de que el peso esté muy fuerte, de que el cambio ante el dólar sea más bajo, es negativo, ¿no? Hay unas maromas ahí fantásticas que no se aguantan ni ellos, ¿no? O sea, unas descalabradas espantosas en estas maromas que se echan. Y hoy pues el presidente dice que tiene la buena noticia de que el peso está muy fuerte, mientras sus adversarios dicen que son factores externos lo que hacen que el peso esté fuerte. Dice, sí, claro, no tiene nada que ver el combate a la corrupción o que México sea de los países más atractivos para la inversión extranjera. Claro, no tiene nada que ver que sea de los países con menos tasa de desempleo, con tasas de crecimiento de más de 3%, que no tiene nada que ver con el incremento del salario, la gobernabilidad, la estabilidad y la paz social, aunque, dice el presidente, se han esmerado en decir lo contrario, específicamente el payasito de la tele, Jorge Ramos, Ciro Gómez Leiva, y en esto incluye al Departamento de Estado de la Unión Americana, que advierte pues, que no viajen a México los estadounidenses. No le hacen mucho caso al Departamento de Estado los estadounidenses, ¿eh? Van mucho a Cancún, van mucho a Guanajuato, donde, mire, Guanajuato es el estado con más homicidios del país. ¿Sabe cuántos estadounidenses viven en San Miguel de Allende? ¿Sabe cuántos estadounidenses van a la ciudad de Guanajuato? Ahí nomás se lo dejo al costo, ¿no? ¿Sabe cuántos más van a las costas de Guerrero, a Iztapa, por ejemplo, al mismo Acapulco? Pero sobre todo, ¿sabe cuántos estadounidenses se han ido a vivir a la Ciudad de México a gentrificar? Pues esa es la verdad, ¿no? A gentrificar la Ciudad de México. Parece que no le hacen mucho caso al Departamento de Estado, pero tampoco esos inversionistas, esos financieros que han mantenido esta expectativa alta para que en efecto las finanzas estén bien en México, le hacen caso ni al Departamento de Estado, ni a Ciro Gómez Leiva o, dice López Obrador, al experto que tiene en economía ahí en Grupo Imagen. Se refiere a David Páramo, dice que pues si vieran a David Páramo saldrían corriendo, y creo que en esa no se equivoca, ¿eh? No, qué golpiza tan dura le pusieron estos personajazos ahí en la mañanera. Y bueno,